Amigos y amigas, pocas ceremonias han tenido tantos símbolos secretos como la coronación de Carlos III, rey de Inglaterra, portavoz de la Mancomunidad Británica Global y defensor de la fe anglicana. Los invito a conocer algunos de estos misterios ocultos y a compartir este programa. A lo largo de la historia, las monarquías han estado llenas de rituales y misteriosos simbolismos que solo sus élites, castas religiosas y brujos conocen a la perfección y saben interpretar. Y la monarquía británica no es una excepción, por el contrario, así ha quedado claro durante la coronación del rey Carlos III, ceremonia que ocurrió el 6 de mayo de este año 2023, nuevo año 10. 6 meses, 6 semanas y 6 días después del funeral de la reina Isabel II. 666, el número de la bestia encriptado en esta línea del tiempo, no en la nuestra. No se confunda, nada es al azar dentro de estos protocolos de coronación. El rey, aunque a muchos no les agrade, simboliza el sol, que además de traer luz e iluminar, supuestamente acaba con las tinieblas. Los cetros de mando simbolizan el poder de los rayos del sol en sus manos y Carlos III en el centro del mundo, recibiendo la unción, la bendición desde arriba, desde lo alto, de manera vertical, desde el polo norte celeste, para supuestamente extender dicha influencia espiritual horizontalmente a los 4 puntos cardinales de la tierra. God save the King. God save the King. Solo nos queda imaginar a las potestades británicas descendiendo desde el cielo de manera vertical sobre el rey, quien las extendería horizontalmente dentro de toda la mancomunidad británica, porque Inglaterra también quiere ser un proyecto civilizatorio global dentro del mundo confederado que se está formando, y el rey, un agente que ordena, purifica el mundo y supuestamente combate el mal. Claro que, llegado este momento de tanta decadencia, uno tiene que decir que el concepto de mal ha pasado a ser tan subjetivo dentro de la monarquía británica, sobre todo si uno recuerda los vergonzosos escándalos del príncipe Andrés, hermano del rey, o las críticas y marginación de Harry, hijo del rey. Además de los movimientos y manifestaciones antimonárquicas que están a la orden del día. De hecho, un famoso equipo inglés se negó a cantar el himno de ese país en protesta por la coronación, ni qué decir lo que cantaban los hinchas en la galería. Es que Carlos III es uno de los monarcas más impopulares de la historia británica.
A pesar de ello, la continuidad lo es todo para los imperios. Por eso, detrás del rey Carlos III hay una armada de cortesanos, manipuladores, políticos, estrategas, muchos de los cuales son masones, encargados minuciosamente de mantener las instituciones y las tradiciones que trascienden las vidas individuales, al igual que los secretos más intrigantes de estas ceremonias de coronación que para ellos son sagradas, como el siguiente. En un momento de la ceremonia, como se puede apreciar, aparece una misteriosa figura negra cruzar el umbral de la entrada de la abadía de Westminster, una escena surrealista al grado de la locura, porque quien quiera que se haya prestado para esta escena nos sumerge en el lado más oscuro de la coronación, porque estamos frente a la muerte, un esqueleto cubierto por una capa negra, con una guadaña en las manos, como arando la tierra donde están los cuerpos de los muertos. Un símbolo que tiene muchos significados. Quizá para una mayoría es mala suerte y también símbolo del miedo al destino de las almas que supuestamente se irían al infierno. Otros, en cambio, no lo ven como un vaticinio negativo necesariamente, sino solamente como un cambio, el fin de un ciclo y el resurgimiento de un nuevo ciclo. Muere la reina Isabel y asume simplemente el rey Carlos III. Otros se han atrevido a decir que la parca simboliza el inminente fin de la monarquía británica, máximo símbolo de la élite globalista que simplemente se ha olvidado de los pueblos de la tierra. Los más pesimistas creen que la muerte es el destino para todos aquellos que están fuera de la abadía de coronación. Y vaya que son muchos. En Inglaterra ciertamente le llaman Grim Reaper, la muerte, la parca, una imagen oscura que surgió en el siglo XIV durante la epidemia de la peste negra, la peor pandemia de la historia que acabó con 1/3 de la población europea de aquellos tiempos y que representa el triunfo de la muerte por sobre la vida de la humanidad. Mientras que arriba, en los cielos, en lo alto, solo se veía en realidad el desfile de los aviones de la Fuerza Aérea Británica, para muchos sagrada. Abajo, la apoteosis del egocentrismo, en una coronación como pocas veces se había visto, en donde se ensalza a una persona con tantos honores y alabanzas que llegan al grado de la idolatría, pero que también trajo el recuerdo más humilde de la princesa del pueblo, que para muchos fue la que tendría que haber estado en ese lugar.